Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Desde antes de su nacimiento, Jacob ya estaba destinado a la lucha. Dentro del vientre de su madre, él y su hermano gemelo, Esaú, peleaban sin descanso. Rebeca, confundida por el constante movimiento en su barriga, acudió a Dios. La respuesta fue clara. 2 naciones hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Al nacer, Esaú salió primero, rubio y cubierto de pelo, pero Jacob no lo dejó ir tan fácilmente. Su mano se aferró al talón de su hermano y salió tras él. Así comenzó Jacob su vida, luchando por ser el elegido desde el primer respiro. Esaú creció fuerte y salvaje, un hombre de campo, el favorito de su padre, Isaac. Jacob, en cambio, buscaba la sabiduría, escuchando a los ancianos, siempre bajo el cuidado atento de su madre, Rebeca. 2 hermanos, 2 caminos y una sola bendición prometida. Un día Esaú regresó de la caza, agotado, hambriento. Jacob vio la oportunidad. Le propuso un trato, su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Esaú accedió impulsivamente, menospreciando su derecho de nacimiento por una satisfacción momentánea. Y así, por un plato de comida, el destino de 2 naciones cambió para siempre. Pero Jacob sabía que aunque la primogenitura era suya por juramento, necesitaba la bendición de su padre. El tiempo pasó y ese día llegó. Isaac, ciego por la vejez y con voz débil, llamó a Esaú para darle la bendición. Pero Esaú no estaba en la casa, había salido a cazar. Entonces Rebeca puso en marcha un plan. «Rápido, Jacob, trae 2 cabritos del rebaño. Yo prepararé el guiso que tu padre ama y tú tomarás la bendición en lugar de tu hermano». Jacob por un momento dudó. «Pero madre, soy liso y Esaú es velludo. Mi padre me tocará y descubrirá el engaño. Me maldecirá en lugar de bendecirme». Entonces Rebeca, con determinación en los ojos, respondió: «Que tu maldición caiga sobre mí. Haz lo que te digo». Así, Jacob se cubrió con las pieles de los cabritos para imitar la piel de su hermano y vistió las ropas de Esaú para llevar su olor. Con el guiso en sus manos, se acercó a la tienda de su padre. El corazón de Jacob latía con fuerza mientras la voz temblorosa de Isaac le recibía: «¿Eres tú, hijo mío?». Jacob con voz baja respondió: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me pediste. Siéntate y come para que me bendigas». Isaac, confundido, le tocó las manos velludas y olió la ropa de Esaú. Dudó por un instante, pero al final la bendición salió de sus labios. Jacob, con el corazón acelerado, escuchó las palabras que cambiarían su vida. «Que Dios te dé del rocío del cielo, de la fertilidad de la tierra y abundancia de grano y vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti». Ahora la promesa de Dios era suya. Pero el engaño no tardó en revelarse. Esaú regresó y cuando fue a recibir su bendición, las palabras de Isaac fueron un eco sombrío de la profecía cumplida. «Ya has recibido la bendición. ¿Qué más puedo hacer por ti, hijo mío?». De repente, entendió el engaño de su hermano y un grito desgarrador salió de lo más profundo de su ser: «Padre, bendíceme a mí también». Pero la bendición había sido dada y no había vuelta atrás.
La ira de Esaú ardía en su corazón, y mientras salía de la tienda juró: «Cuando mi padre muera, mataré a mi hermano Jacob». Pero Rebeca, siempre alerta, escuchó las palabras llenas de odio de Esaú y le advirtió a Jacob: «Tu hermano planea matarte. Huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí hasta que la ira de tu hermano se calme». Jacob, obligado a huir, dejó todo atrás. Caminó solo por el desierto, con el peso de su engaño sobre sus hombros y el futuro incierto ante él. Cada paso lo alejaba de su hogar, de su familia y de todo lo que había conocido. La oscuridad de la noche cayó, y en medio de ese desierto, Jacob se recostó sobre una piedra y se quedó dormido. De repente, algo extraordinario sucedió. En sus sueños, una escalera se levantaba desde la tierra hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. En lo alto estaba el Señor, y su voz resonó sobre Jacob: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y se extenderá al oeste, al este, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que vayas». Jacob despertó, asombrado y temeroso. «Ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Llamó a aquel lugar Betel, la casa de Dios, y prometió que si Dios lo llevaba de vuelta a salvo, él sería su Dios. Al amanecer, Jacob siguió su camino hacia la tierra de Harán, con la promesa de Dios resonando en su mente y el temor de su hermano persiguiéndolo en cada paso. Después de días de caminar solo, llegó finalmente a las tierras cercanas, a la casa de su tío Labán. En ese lugar, junto a un pozo, Jacob tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Al acercarse al pozo, vio a varios pastores esperando para dar de beber a sus ovejas. Se acercó a ellos y les preguntó por su tío Labán. Los pastores le contestaron que su hija Raquel estaba llegando con el rebaño. De repente, Jacob vio a una joven acercarse y el corazón le dio un vuelco. Era Raquel, hija de Labán. Se enamoró de ella en ese primer instante. Entonces, con una fuerza que no había demostrado antes, removió la pesada piedra del pozo y dio de beber al rebaño de Raquel. Jacob le contó quién era, y Raquel, sorprendida y emocionada, corrió a contarle a su padre, Labán. Cuando Labán escuchó que su sobrino había llegado, corrió a recibirlo, abrazándolo y llevándolo a su hogar. Jacob comenzó a trabajar para su tío, pero en su corazón, el deseo de estar junto a Raquel crecía con cada día que pasaba. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Después de un mes, Labán le hizo una oferta. «No es justo que trabajes para mí sin paga. Dime qué salario quieres». Jacob, sin dudarlo, respondió:
trabajaré para ti 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán aceptó, y así los días de Jacob se llenaron de trabajo duro, pero su corazón estaba lleno de esperanza y amor por Raquel. Finalmente el día llegó. La boda fue preparada, y Jacob, ansioso por recibir a Raquel como su esposa, celebró la unión con una gran fiesta. Pero esa noche, bajo la oscuridad, Labán cometió un engaño que Jacob nunca habría anticipado. En lugar de Raquel, llevó a Lea, su hija mayor, al lecho de Jacob. Y cuando la mañana llegó, Jacob descubrió la cruel verdad. Su propio tío lo había engañado, tal como él había engañado a su hermano años atrás. Jacob, furioso, confrontó a Labán. ¿Qué me has hecho? ¿No trabajé por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán, con calma y sin remordimiento, le respondió. No es nuestra costumbre dar en matrimonio a la hija menor antes que la mayor. Termina la semana de bodas con Lea y te daré también a Raquel, a cambio de otros 7 años de trabajo. El corazón de Jacob estaba destrozado, pero su amor por Raquel era más fuerte que su rabia. Así, aceptó el trato, y una semana después se casó con Raquel, aunque sabía que su vida estaba ahora atada a más años de duro trabajo bajo la mirada vigilante de su astuto tío. Los días pasaron y Jacob se encontraba atrapado en una nueva lucha. Amaba a Raquel profundamente, pero Lea era su esposa también. Dios, viendo el desprecio de Jacob hacia Lea, le concedió hijos a ella, mientras que Raquel permanecía estéril. Lea dio a luz a Rubén, luego a Simeón, Leví y Judá, mientras Raquel sufría en silencio. La tensión en la casa de Jacob crecía día tras día. Lea, a pesar de haberle dado 4 hijos, veía con tristeza cómo Jacob seguía amando a Raquel más que a ella. Por su parte, Raquel, desesperada por no poder darle hijos a Jacob, buscaba una solución. Entonces, en un acto de profunda frustración, Raquel le ofreció a Jacob su sierva Bila, con la esperanza de que a través de ella pudiera tener descendencia. Jacob aceptó, y Bila dio a luz a 2 hijos, Dan y Neftalí. Raquel, aunque no era la madre biológica, los consideró como suyos y exclamó con júbilo, «Con grandes luchas he luchado con mi hermana y he vencido». Pero esa victoria estaba lejos de ser suficiente para llenar el vacío que sentía en su corazón. La rivalidad entre las 2 hermanas se intensificaba. Lea, viendo que había dejado de tener hijos, no quiso quedarse atrás. Ella también le ofreció a su sierva Zilpa a Jacob, y así nacieron 2 hijos más, Gad y Aser. La tensión en la casa se hacía insoportable, cada mujer luchando por el afecto de Jacob, mientras él, atrapado en el medio, veía cómo su familia se expandía, pero la paz se desvanecía. Los años pasaron y Lea, como si la mano de Dios volviera a visitarla, concibió nuevamente y dio a luz a Isacar, luego a Zabulón y finalmente a una hija llamada Dina. Pero el anhelo de Raquel seguía siendo una sombra sobre la familia. Su dolor, su frustración, su impotencia ante la esterilidad la atormentaban día y noche. Sin embargo, un día, cuando todo parecía perdido para Raquel, Dios escuchó su clamor. En un momento de gracia divina, Raquel concibió y dio a luz un hijo. Aquel día, Raquel tomó al niño en sus brazos y, con lágrimas de alegría, dijo, «Dios ha quitado mi vergüenza». Llamó a su hijo José, y con él, un nuevo capítulo se abrió en la vida de Jacob. José no era solo un hijo más para Jacob, era el hijo de la mujer que amaba más que a nadie, y con el nacimiento de José, la esperanza volvió a encenderse en el corazón de Jacob. El tiempo pasó, y Jacob logró incrementar su rebaño, amasando una gran riqueza. Sin embargo, Jacob sentía cómo la tensión crecía a su alrededor. Los murmullos de los hijos de Labán llenaban el aire, acusándolo de haber robado la fortuna de su padre. «Todo lo que tiene lo consiguió a costa de nuestro padre», decían con envidia.
Jacob observaba cómo los ojos de Labán, que antes lo miraban con familiaridad, ahora estaban llenos de resentimiento y desconfianza. El viento había cambiado. Fue entonces cuando Dios habló directamente a Jacob. Regresa a la tierra de tus padres y yo estaré contigo. Esa promesa divina encendió una chispa en su corazón. Era el momento de partir. Llamó a Raquel y a Lea al campo, lejos de los oídos curiosos de la casa de Labán. Con voz seria, compartió su plan de huida. Raquel fue la primera en hablar. Todo lo que Dios le ha quitado a nuestro padre nos pertenece. Lo que hacemos es por el futuro de nuestros hijos. Lea asintió con firmeza. Sabían que no tenían nada más que perder. Al alba, con el sol apenas asomando en el horizonte, Jacob, sus esposas, hijos y su vasta fortuna de ganado partieron en silencio hacia Canaán. Pero había un secreto que Jacob no conocía. Raquel, sin decírselo, había tomado los ídolos familiares de su padre. Ese acto, tan pequeño, traería una tormenta de tensión sobre su escape. Labán, furioso, descubrió que su familia y su riqueza se habían ido. Sin perder tiempo, reunió a sus hombres y los persiguió durante 7 días. Su corazón ardía de rabia, pero en medio de la noche, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Cuidado con lo que le dices a Jacob. No te entrometas en sus asuntos». Esas palabras divinas detuvieron el ímpetu de Labán, pero no su deseo de confrontar a Jacob. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Finalmente, Labán alcanzó a Jacob en las montañas de Galaad. Su grito rompió el silencio del campamento. «¿Qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra. Si no fuera por la advertencia de tu Dios, ya habría hecho justicia». Jacob respondió con fuerza: «He trabajado 20 años para ti, 14 por tus hijas y 6 por tu rebaño. 10 veces cambiaste mi salario. Si no hubiera sido por el Dios de mi padre, ahora me iría con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi sufrimiento y te ha reprendido». Labán, buscando excusas para mantener su control, exigió: «¿Y mis dioses? Alguien ha robado mis ídolos». Jacob, sin saber lo que Raquel había hecho, respondió con desafío: «Registra el campamento. Si encuentras algo tuyo, que el culpable muera». Labán comenzó a buscar entre las tiendas, revisando cada rincón. El aire se llenaba de tensión mientras sus hombres revisaban una por una las pertenencias de Jacob y su familia. Cuando llegó el turno de revisar a Raquel, ella, con astucia, se sentó sobre la montura de su camello donde había escondido los ídolos. Cuando Labán se acercó, ella con voz suave dijo: «Perdóname, padre, no puedo levantarme, estoy indispuesta». Labán, sin sospechar nada, se apartó. Los ídolos no fueron encontrados y el enfrentamiento no dio fruto. Después de esa confrontación, Jacob y Labán sabían que no podían seguir así.
sobre las montañas de Galaad, en un acto solemne, hicieron un pacto. Jacob y Labán juraron no hacerse daño el uno al otro, sellando su separación definitiva. Jacob colocó una piedra como señal del pacto, y juntos comieron en paz, aunque las heridas del pasado aún ardían en sus corazones. Cuando el pacto fue hecho, Jacob se sintió libre por primera vez en muchos años. El camino hacia Canaán se abría ante él, bajo la guía y protección de Dios. Jacob continuó su viaje, con su familia a su lado. Pero el peso del pasado oprimía su corazón. Sabía que pronto se enfrentaría a su hermano Esaú, aquel a quien había engañado y traicionado tantos años atrás. El recuerdo de la ira de Esaú lo perseguía. La última vez que se vieron, Esaú juró matarlo por haberle robado la bendición. Ahora, el tiempo había pasado, pero la incertidumbre de lo que Esaú haría llenaba el aire de temor. Jacob, buscando una salida, envió mensajeros hacia Seir, en las estepas de Edom, con la esperanza de apaciguar a su hermano. Decidle a Esaú que su siervo Jacob regresa con grandes riquezas y que busca su favor. Pero cuando los mensajeros regresaron, sus palabras traían una noticia aterradora. Esaú venía hacia él, con 400 hombres. El corazón de Jacob se hundió en temor profundo. El peligro se cernía sobre él, y la tensión lo envolvía como un manto oscuro. Jacob, desesperado, trazó un plan. Dividió a su familia y sus posesiones en 2 grupos. Si Esaú atacaba, al menos uno de los grupos podría escapar. Se sentía vulnerable, sabía que era muy arriesgado, pero tenía fe. Entonces ofreció a Esaú una generosa ofrenda. Grupos de ovejas, cabras, camellos, vacas y burros fueron enviados por delante. Jacob esperaba que los regalos, uno tras otro, suavizaran el corazón de su hermano antes de que finalmente se encontraran cara a cara. En medio de su desesperación, Jacob cayó de rodillas y oró al Dios de sus padres. Cayó la noche y Jacob reunió a sus 2 esposas y sus 11 hijos para cruzar el vado de Jaboc, un torrente con aguas frías y corrientes. Las corrientes, implacables, golpeaban con fuerza mientras Jacob guiaba a su familia al otro lado. Cuando su familia estuvo a salvo al otro lado, Jacob volvió para asegurarse de que sus pertenencias también cruzaran. Jacob se quedó solo, en la oscuridad y silencio total. De repente, una figura misteriosa apareció, y sin mediar palabra lo atacó. La fuerza del extraño era sobrenatural, y Jacob se vio envuelto en una lucha feroz. El hombre lo golpeaba con una fuerza descomunal, pero Jacob no se dejó vencer. Era una lucha por su vida, por su destino, por todo lo que Dios le había prometido. Las horas pasaban y ninguno cedía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y lo único que existía era esa lucha titánica. El hombre, viendo que no podía vencer a Jacob, tocó su cadera, dislocándola de inmediato. El dolor fue desgarrador, pero aún así, Jacob no lo soltó. Jadeando con la frente bañada en sudor, gritó: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Las palabras resonaban en la oscuridad, llenas de desesperación y poder. De repente, la figura de luz habló con autoridad. «¿Cuál es tu nombre?» Jacob, agotado pero firme, respondió: «Jacob». «Ya no serás llamado Jacob», dijo el hombre. «Ahora serás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Los primeros rayos del amanecer iluminaron el cielo y la figura desapareció. Aunque cojeando por el dolor, Jacob había ganado algo más que una simple bendición. Había sido transformado. Su nombre, su identidad, todo lo que era había cambiado esa noche. Jacob, ahora Israel, cruzó el río cojeando y se reunió con su familia. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long.
So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Entonces, Jacob sabía que el momento más temido de su vida estaba por llegar, el reencuentro con su hermano Esaú. Jacob se adelantó, dejando a su familia protegida detrás de él. Avanzó hacia el horizonte donde, finalmente, vio la figura de Esaú aproximándose con sus 400 hombres. Era el momento de enfrentar su destino. El aire se llenó de tensión y el tiempo se volvió pesado. Pero lo que sucedió a continuación fue un testimonio del poder transformador del perdón. De repente, Esaú corrió hacia él y lo abrazó. Jacob, con los ojos entrecerrados por el temor, sintió la fuerza de los brazos de su hermano rodeándolo. Jacob, con lágrimas en los ojos, le dijo con voz temblorosa: «Ver tu rostro es como ver el rostro de Dios». Tras el reencuentro, Esaú sugirió que viajaran juntos. «Ven conmigo, Jacob, yo te protegeré, avancemos juntos». Pero Jacob respondió con cautela: «Mi señor sabe que los niños son débiles, y tengo ovejas y vacas que están criando. Si se les fuerza a ir demasiado rápido, morirán. Por favor, permíteme avanzar a mi propio ritmo, y nos encontraremos en Seir». Esaú aceptó la petición de su hermano, y tras una despedida pacífica, los caminos de ambos volvieron a separarse. Jacob continuó su viaje, cargando con la promesa de un futuro bendecido. Finalmente, llegó a Siquem, en la tierra de Canaán. Este lugar, entre las montañas de Ebal y Gerichim, era sagrado para su pueblo. Allí, Jacob compró una parcela de tierra, sabiendo que este era un buen lugar para establecerse. Pero la paz que parecía haber alcanzado no duraría. En esa misma tierra de Siquem sucedió uno de los actos más trágicos que marcaría la vida de Jacob y su familia. Dina, su hija nacida de Lía, había salido para conocer a las mujeres de la región. La inocencia de su salida no presagiaba el horror que estaba por venir. Siquem, el hijo de Hamor, príncipe de la región, la vio. La lujuria llenó sus ojos, y en un acto de brutalidad y egoísmo, la tomó por la fuerza y le arrebató su inocencia. Pero tras su terrible acto, algo inesperado sucedió en el corazón de Siquem. Se enamoró de Dina. El mismo que la había deshonrado, ahora la deseaba como esposa. Con su orgullo quebrantado, acudió a su padre Hamor y le suplicó: «Consígueme a esta joven como esposa». Cuando Jacob se enteró de la tragedia, fue a abrazar a su hija, mientras sus hijos regresaban del campo. Pero en su corazón, la ira y el dolor crecían. Cuando Simeón, Leví y el resto de sus hijos se enteraron, sus rostros se oscurecieron con una furia incontrolable. La propuesta de matrimonio fue recibida como una ofensa intolerable hacia su familia y su honor. Entonces, los hijos de Jacob idearon un plan con astucia. Propusieron una solución aparentemente honorable. «Si queréis que nos unamos como un solo pueblo, que todos los hombres de vuestra ciudad se circunciden como señal de este pacto». Siquem, cegado por su deseo por Dina, y Hamor, deseoso de mantener la paz, aceptaron sin sospechar la trampa. 3 días pasaron, y el dolor debilitaba a todos los hombres de Siquem tras la circuncisión. Fue entonces cuando Simeón y Leví tomaron sus espadas. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella la venganza se desató. Con una ferocidad incontrolable, los hermanos fueron de casa en casa, matando a todos los varones, incluidos Siquem y su padre Hamor.
La sangre corría por las calles y la ciudad, que había confiado en la promesa de paz, fue reducida al caos. La violencia había transformado el deshonor en una masacre. Jacob, al enterarse de la matanza, se estremeció. La sangre derramada no traería paz, sino guerra. Miró a sus hijos, sus manos manchadas de sangre, y con una mezcla de desesperación y rabia, les dijo: «Me habéis hecho odioso a los habitantes de esta tierra. Somos pocos en número, y si se unen contra nosotros, nos destruirán». Pero sus hijos, todavía llenos de furia, solo respondieron: ¿acaso iba a tratarse a nuestra hermana como una prostituta? El peligro era real. Jacob decidió que no podían quedarse más tiempo en Siquem. Debían partir antes de que la venganza llegara. Se dirigieron a Betel, el lugar donde años atrás Jacob había visto la escalera al cielo y el lugar donde había luchado con Dios. En Betel, Dios se le apareció de nuevo y con una voz profunda dijo: «Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación, más aún, una asamblea de naciones, y saldrán reyes de tus entrañas». Estas palabras, como un eco de la promesa hecha a Abraham y a Isaac, fueron la confirmación de que, a pesar de la violencia y el caos, el pacto divino continuaría a través de Jacob y su descendencia. Jacob, abrumado por la grandeza de la promesa, levantó un altar en Betel. Con manos firmes ungió la piedra con aceite, marcando el lugar donde Dios había hablado con él. Pero mientras el viaje continuaba, una sombra oscura comenzó a nublar el camino. Raquel, la mujer que Jacob amaba más que a ninguna otra, comenzó a sentir el dolor. Estaba de parto, pero algo no estaba bien. El miedo se reflejaba en sus ojos, y Jacob, impotente, observaba cómo su esposa luchaba por dar vida. La caravana se detuvo y los gritos de Raquel llenaban el aire. La partera trató de consolarla. «No temas, tienes un hijo varón». Pero la noticia no fue suficiente para detener el dolor que consumía a Raquel. En sus últimos momentos, con la vida escapándose de su cuerpo, Raquel nombró a su hijo Benoni, que significa «hijo de mi dolor». El último respiro de Raquel estuvo marcado por el dolor, pero también por el amor hacia el hijo que dejaba atrás. Jacob, devastado por el momento, no podía aceptar ese destino para su hijo. Mientras sostenía al recién nacido en sus brazos, decidió cambiar el nombre que su amada esposa le había dado. «No será Benoni», dijo, su voz quebrada por la tristeza. «Será Benjamín», que significa «hijo de la fortuna». Aunque el nacimiento había estado marcado por el dolor, Jacob quería que su hijo creciera bajo el signo de la bendición, no de la desgracia. La pérdida de Raquel fue un golpe devastador para Jacob. Ella era su amor, la mujer por la que trabajó 14 largos años, la que llenaba su vida de sentido. Allí, junto al camino hacia Belén, la enterró y levantó una piedra que sería testigo eterno de su amor por ella. El camino lo llevó de regreso a Mamré, un lugar sagrado para su padre y su familia. Isaac, el padre de Jacob, vivió hasta la edad de 180 años. Cuando llegó el día de su muerte, Jacob sintió que un ciclo se cerraba. El patriarca de la familia había partido, pero su legado de fe y obediencia quedaba profundamente arraigado en sus hijos. La noticia de la muerte de Isaac trajo a Esaú, su hermano, de vuelta a su vida. Juntos llevaron el cuerpo de Isaac a su lugar de descanso final. Mientras el sepulcro se cerraba sobre Isaac, Jacob sintió que la responsabilidad ahora recaía completamente sobre él. La promesa de Dios que había pasado de Abraham a Isaac ahora descansaba sobre su linaje. Él era el padre de 12 hijos, los patriarcas de las 12 tribus de Israel, y a través de ellos el pueblo de Dios crecería. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days.
Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jacob miraba a sus hijos y veía el futuro. Cada uno de ellos llevaba en sí no solo su sangre, sino el peso de un destino divino. El pacto de Dios no era solo con él, sino con su descendencia, como pasó con su abuelo Abraham antes de él. Abraham fue el primero en recibir la promesa de Dios, el padre de todas las naciones. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla para conocer la importante historia bíblica de Abraham, el elegido para iniciar el linaje sagrado que culminaría con Jesús, el Mesías. A partir de él, se cumplieron todas las profecías. No te lo pierdas.